Bienvenidos. Hoy vamos a desgranar un libro que, vamos, ha sido un auténtico terremoto en el mundo de las finanzas personales. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Seguro que quien nos escucha ha oído hablar de él o incluso lo ha leído. Se presenta como un punto de partida para tomar el control financiero, pero para mí es más bien un libro que te obliga a cuestionar, pues todo lo que te enseñaron sobre el dinero. Totalmente. Y yo creo que su poder no está en que sea una guía de inversión, porque no lo es, No, para nada. sino en su premisa, que es casi una fábula. La historia de un niño con dos figuras paternas. Su propio padre, una persona muy formada, con un doctorado, pero con problemas de dinero toda la vida. El llamado padre pobre, cuyo mantra era el que hemos oído todas 1000 veces. Ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un trabajo seguro. Vaya, el camino de siempre. Y luego estaba el padre de su mejor amigo, el padre rico. Exacto, que no terminó la secundaria, pero se convirtió en uno de los hombres más ricos de Hawái. Y su consejo era justo el contrario. No aprendas a trabajar por dinero, aprende a hacer que el dinero trabaje para ti. Lo fascinante, y creo que aquí está un poco la misión de nuestro análisis de hoy, no es solo repasar las lecciones, Claro, sino entender por qué esta dicotomía tan simple tocó una fibra tan sensible en millones de personas. O sea, ¿qué vacío vino a llenar este libro? es una buena pregunta, porque su tesis de fondo es, es una acusación directa al sistema. Dice que la escuela nos entrena para ser buenos empleados, pero nos deja financieramente analfabetos. Y ese analfabetismo, ¿no?, es lo que nos atrapa. Nos atrapa en un ciclo del que muchos no saben cómo salir. Un ciclo al que él le puso un nombre que es muy gráfico. La carrera de la rata. Ese mismo. Ya es parte del léxico popular. Es que creo que este es el concepto con el que conecta todo el mundo. Es el gran ajá del libro. Para mí fue la primera vez que alguien le puso nombre a esa sensación, ¿sabes? De correr en una rueda de hámster sin llegar a ningún lado. Describes el ciclo. Y es que es la vida de la mayoría. Naces, estudias, consigues un buen trabajo, el sueldo sube, te casas, compras una casa más grande, un coche mejor, y de repente tus gastos han crecido al mismo ritmo que tus ingresos. ¿O más rápido? Y aquí su análisis es demoledor, Explica que cada vez que te dan un aumento, tú no eres el primer beneficiado. Claro. El primero es el gobierno, que se lleva una porción más grande en impuestos. Luego, probablemente, aumentas tus deudas. La hipoteca es más grande, la letra del coche es más alta, con lo cual... Acabas trabajando cada vez más duro, no para ti, sino para tu jefe, para el gobierno y para el banco. Es una trampa perfecta. Y lo peor es que como es el único modelo que conocemos, se lo recomendamos a nuestros hijos, perpetuando el ciclo. Es casi un guión prescrito. De hecho, él lo convirtió en un juego de mesa, el cash flow, ¿no?, para ilustrarlo. El tablero tiene dos pistas, una interior, que es la carrera de la rata, donde das vueltas lidiando con sueldos y gastos, y una pista rápida exterior, donde tus inversiones te generan los ingresos. Y el objetivo es salir de la primera. Exacto. Y para salir, el juego te obliga a aprender dos cosas que la escuela ignora: contabilidad e inversión. Lo que plantea una pregunta súper incómoda. ¿Por qué dos de las habilidades más importantes para la vida se enseñan de una forma tan abstracta, tan aburrida, que la mayoría de la gente desconecta por completo? Esa es la cuestión. El libro sugiere que, sea intencionado o no, el sistema está diseñado para crear empleados y consumidores, no inversores. Gente que dependa de un sueldo y que gaste ese sueldo, para que la rueda siga girando. Entiendo. El sistema te mantiene en la rueda. Pero si esa rueda se mueve con el dinero de tu sueldo, ¿cómo te bajas? Supongo que ahí entra la primera gran lección del libro, que es bastante radical. Mucho. Los ricos no trabajan por dinero. Claro, es que eso va en contra de todo. De todo lo que nos han enseñado. La razón por la que buscas trabajo es precisamente por dinero. Pero él le da la vuelta. Y la anécdota de cómo el padre rico se lo enseña es brillante en su crueldad pedagógica. Es buenísima. De niños, Kiyosaki y su amigo Mike le piden que les enseñe a hacerse ricos, y él les ofrece trabajo en una de sus tiendas. ¿Y el sueldo? 10 centavos la hora. Un sueldo ridículo, incluso para los años 50. Pasan semanas limpiando, sintiéndose explotados, y justo cuando el joven Kiyosaki está a punto de estallar, harto de la miseria que le pagan, el padre rico lo sienta y le dice: «Perfecto,
Ya estás aprendiendo. Esa sensación de frustración, de trabajar para un sueldo que no te llega, le dice, es la vida de la mayoría de los adultos. Ahora tienes que decidir qué haces con ella. Es una lección brutal. Y les explica que la vida de la mayoría está gobernada por dos emociones, el miedo y el deseo. O la codicia. El miedo a no pagar las facturas te hace aceptar un trabajo. Y una vez tienes el sueldo... Ujú. El deseo de tener cosas bonitas te hace gastarlo, y el ciclo vuelve a empezar. El sueldo es una solución a corto plazo para un problema a largo plazo. Exacto. El padre rico dice que la gente pobre y de clase media se deja llevar por esas emociones. Aceptan el cheque a fin de mes porque calma el miedo, pero nunca se paran a pensar si hay otra manera. Mientras que un rico, pues, utiliza esas emociones, pero no deja que controlen su pensamiento. Y entonces viene el golpe de gracia de la lección. Les dice que, a partir de ese momento, van a trabajar gratis. 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 Imagina la cara de un niño de 9 años. La incredulidad total. Pero la lógica era implacable. Si no trabajáis por un sueldo, obligaréis a vuestro cerebro a buscar otras formas de ganar dinero. Claro. Tenéis que empezar a ver las oportunidades que los demás no ven. Y ahí está la clave. Dejar de pensar como un empleado, cuánto me pagas por mi tiempo, y empezar a pensar como un empresario, donde hay una necesidad que no está cubierta. Y les funciona, sí. Se dan cuenta de que una tienda del barrio tira los cómics que no venden. Los recogen, limpian un sótano y montan una especie de biblioteca de cómics. Exacto. Cobran 10 centavos a otros niños para que entren y lean todos los que quieran durante 2 horas. Y de repente han creado un pequeño negocio que genera dinero incluso cuando ellos no están allí. Contratan a la hermana de Mike para que lo gestione, su primer activo. Y esa es la esencia. No es que no trabajes, es que tu esfuerzo se dirige a construir o comprar activos en lugar de vender tu tiempo, que es finito. Has creado un sistema. Lo que nos lleva directamente a la siguiente idea, que parece muy simple, pero que es la base de todo. La diferencia entre un activo y un pasivo. Una diferencia que, según Kiyosaki, la mayoría, incluidos banqueros y contables, no entienden en la práctica. Él la simplifica al máximo. A ver, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Y un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Fin. Parece de primero de primaria. Ya, pero entonces llega la bomba. El libro dice que la razón principal por la que la gente tiene problemas de dinero es que compra pasivos pensando que son activos. Y el ejemplo más polémico, el que hace que a mucha gente le explote la cabeza, ¿Sí? es la vivienda principal. La casa. El gran sueño de la clase media. Y aquí es donde el libro lanza su argumento más polémico. Dice que tu casa no es un activo, es un pasivo. Y esto es más que una definición contable, es un ataque directo al pilar de la seguridad financiera de la generación de nuestros padres. Pero un momento, esto choca con todo. Millones de personas han construido su patrimonio gracias a que su casa se ha revalorizado. ¿Está diciendo Kiyosaki que se equivocan? No dice que se equivocan en que la casa pueda ganar valor. Lo que critica es el flujo de caja, el cash flow mensual. Mientras pagas la hipoteca, los impuestos, los seguros, las reparaciones, el dinero sale de tu bolsillo cada mes. Claro. Te obliga a preguntarte, ¿esta posesión me está dando de comer o se está comiendo mi sueldo? Es una distinción sutil, pero es crucial para su filosofía. Un activo debe generar un flujo de efectivo positivo. Tu casa no lo hace. O sea que la confusión viene de mezclar la idea de patrimonio neto con la de flujo de caja. Puede ser rica en papel porque tu casa vale mucho, pero pobre de dinero porque cada mes vas ahogada para pagarla. Precisamente. Los diagramas que usa en el libro son muy elocuentes. Para una persona pobre, el flujo es simple. El sueldo entra y sale directamente para cubrir gastos. Para la clase media, el sueldo entra y se va a gastos y a la columna de pasivos. Hipoteca, préstamos del coche, tarjetas de crédito. Siguen atrapados. ¿Y para los ricos? Para los ricos, el patrón se invierte. El grueso de sus ingresos no viene de un empleo. Viene de la columna de activos. Alquileres, dividendos, ingresos de negocios. Ese dinero cubre sus gastos y el excedente se usa para comprar más activos. Es una espiral ascendente. Es un cambio de enfoque total. Dejar de pensar necesito un sueldo más grande y empezar a pensar necesito comprar más activos que me generen más ingresos. Y eso encaja perfectamente con la tercera lección.
Atiende tu propio negocio. Me encanta la anécdota que usa para explicar esto, la de Ray Kroc, el fundador de McDonald's. Es fantástica. Kroc estaba dando una charla a estudiantes de un MBA y les preguntó, ¿en qué negocio estoy? Todos, claro, contestaron, en el de las hamburguesas. Evidente, ¿no? Él se rió y dijo, señoras y señores, yo no estoy en el negocio de las hamburguesas. Mi negocio son los bienes inmuebles. Claro. Porque él sabía que el verdadero activo a largo plazo no era vender franquicias, era ser el propietario de los terrenos donde se ponían los restaurantes, que son algunas de las esquinas más valiosas del mundo. Las hamburguesas pagaban la hipoteca de los terrenos. Exacto. Y esa es la distinción que hace el libro entre tu profesión y tu negocio. Tu profesión es lo que haces para ganar un sueldo. Eres médica, programador, periodista. Y tu negocio es tu columna de activos, lo que construyes en tu tiempo libre. El consejo es, mantén tu trabajo para pagar las facturas. Pero no te olvides de atender tu propio negocio. Dedica tiempo y dinero a comprar o a crear activos. Activos reales, como él los llama. Negocios que no requieran tu presencia. Acciones, bonos, bienes inmuebles que generan rentas, propiedad intelectual. Cosas que, volviendo a la definición, metan dinero en tu bolsillo, no pasivos como un coche nuevo. Y aquí introduce un matiz psicológico muy interesante. Dice que los ricos compran los lujos al final. Cuando su columna de activos genera suficiente dinero, usan ese excedente para comprarse el Porsche. El activo paga el lujo. Mientras que la clase media y pobre lo hace al revés. Compran el lujo a crédito para aparentar riqueza, hundiéndose todavía más en los pasivos. Es la trampa de la gratificación instantánea, ¿no? Quieres la recompensa ya sin haber construido la máquina que la genera. Se trata de disciplina y de inteligencia financiera, de entender que la riqueza no es lo que ganas, sino lo que conservas y haces crecer. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿cuál es el mensaje final? Porque está claro que no es una guía de compra estas 3 acciones. Es algo. Es un cambio de paradigma. Totalmente. El mensaje es que la educación financiera es tu responsabilidad. No puedes delegarla en el sistema educativo ni en tu empresa. Tienes que tomar el control. El libro es una llamada a la acción. A la autoeducación. Eso es. A cambiar la mentalidad de consumidor por la de inversor. A centrarse en construir esa columna de activos, por pequeña que sea al principio. Es pasar de la pregunta ¿cómo consigo un aumento? A la pregunta ¿cómo puedo adquirir mi primer activo que me genere 20 euros al mes? Aunque la cantidad sea pequeña, el cambio mental es gigantesco. Correcto. Porque, como dice el autor, el activo más poderoso que tenemos es nuestra mente. La inteligencia financiera no es ganar mucho dinero. Hemos visto 1000 casos de atletas y artistas que ganan millones y acaban en la ruina. Desde luego. La inteligencia financiera es saber cómo funciona el dinero para poder conservarlo, protegerlo y hacerlo crecer. Es entender las reglas del juego. Un juego que, si no entiendes, te acaba controlando. Y el libro, con todas las críticas que se le puedan hacer, que es anecdótico, que simplifica, que nunca se ha probado si el padre rico existió de verdad, consiguió una cosa. ¿El qué? Hacer que millones de personas se dieran cuenta de que estaban jugando a un juego sin conocer las reglas. Y les dio un marco mental alternativo, un lenguaje nuevo. Conceptos como carrera de la rata o activos que ponen dinero en tu bolsillo son muy potentes porque son sencillos, son visuales. Le dieron a la gente un diagnóstico y una posible salida. Por eso conecta tanto con movimientos como el FIRE, ¿no? El de la independencia financiera. Y eso nos deja con una última idea para la reflexión. El libro argumenta que lo que paraliza a la mayoría no es la falta de inteligencia, sino el miedo. El miedo a perder. Sí. Dice una frase que es muy potente. El fracaso inspira a los ganadores y derrota a los perdedores. Los ganadores saben que perder es parte de aprender. Así es. El miedo a cometer un error financiero nos mantiene en el trabajo seguro, en la carrera de la rata, porque parece el camino con menos riesgo, aunque a largo plazo sea una trampa. Y eso nos deja una pregunta en el aire. Si ese miedo es la jaula, la pregunta que queda es, ¿qué pequeño riesgo calculado, por mínimo que sea, podría una persona asumir hoy, no para hacerse rica de la noche a la mañana, ni siquiera para ganar dinero, simplemente para empezar a entrenar ese músculo, el de la tolerancia al fracaso, y aprender? ¿Cuál sería ese primer pasito fuera de la zona de confort financiero?